en la base de datos, ¿ya? Y a eso es lo que se le llama transacción, ¿ya? Es un programa, puede estar dentro de una función, puede estar dentro de un procedimiento almacenado, puede ser llamado desde un disparador, pero es un programa que tiene, y un programa es un conjunto de instrucciones que tiene un objetivo. En este caso, el objetivo es que lee o modifica el contenido de la base de datos. A eso se llama una transacción. La transacción debe ser vista como una unidad lógica de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser vista como una sola, como un solo componente, como un solo, o como una sola unidad. Es decir, no la podés, una vez tú defines tu transacción, no la puedes dividir en subtransacciones, no hay subtransacciones. Si una transacción incluye subtransacciones, hay que hacer dos o más transacciones, pero siempre se habla de que una transacción es vista como una unidad lógica de trabajo. Es decir, empieza, se ejecutan todas sus instrucciones y termina. Esa es una unidad lógica de trabajo, ¿ya? También conocida como reglas del negocio en otras bibliografías, ¿ya? Eh, ¿Qué más podemos hablar de la transacción? Este, está definida para ciertas reglas de negocio, como acá lo dice. Incluye al menos, dice, una modificación de datos, es decir, por lo menos tiene que haber una modificación de datos y pasa la base de datos de un estado consistente a otro también consistente, ¿ya? Entonces, las transacciones lo definen eh, eh, las empresas, los negocios, cualquiera sea esto, lo definen una transacción. Por ejemplo, un retiro de dinero de un cajero automático. Ahí ustedes cuando entran al cajero automático le piden varias opciones, entre ellos dice retiro, ¿no es cierto? Retiro, ¿qué le piden primero? La cuenta, ¿ya? Si es cuenta corriente, si es caja de ahorro, luego le piden el número de cuenta y luego le dicen cuál es el monto que quieren retirar. Entonces, esas son las reglas. Las reglas para un retiro de dinero, primero es que se le tienen que dar el tipo de cuenta, si es caja de ahorro, cuenta corriente. Segundo paso, elegir el número de cuenta, porque uno puede tener varias cajas de ahorro, varias cuentas corrientes, elegir una de ellas. También se define si lo vas a retirar en bolivianos, en dólares, y finalmente te pide el monto. ¿Y qué es lo que hace después de darle retirar? Pues el sistema hace una serie de validaciones, como ver si tenés el importe que vas a retirar, si tenés el saldo suficiente. Si no tenés, te va a avisar que no tiene el saldo y ahí se acaba. Si tenés, te va a emitir los billetes, y te va a imprimir un ticket y ahí termina también la transacción. O sea, cada transacción está bien definida. O sea, por eso que acá se dice la transacción está definida por reglas de negocio, en este caso un banco, un retiro, una transferencia bancaria, en un supermercado, una compra, una venta, ¿ya? Eh, cuando ustedes van a una gasolinera, también les piden, ¿no?, ciertos datos, su número de placa, cuántos litros van a entrar, le emiten la factura y demás. Eso es una transacción. Incluye, dice, cada transacción debe incluir una modificación de datos. ¿Qué instrucciones modifican la base de datos? ¿Me pueden decir? ¿Qué instrucciones modifican la base de datos? update, delete, Update, update, delete, insert. hay una, insert. Perfecto, muy bien. Entonces, toda transacción debe incluir por lo menos un update, un insert o un delete. Si no hay ninguna de estas operaciones, no se llama transacción. Y algo importante, pasa la base de datos de un estado consistente a otro también consistente. Es decir, no, una transacción no puede dejar inconsistente la base de datos, ¿bien? Tiene que mantener las mismas reglas, tiene que mantenerse la coherencia entre los datos. Si esto no sucede, no se llama también, no se llamaría transacción. Entonces, tres condiciones, ¿no? Definida por las reglas del negocio, por lo menos incluye una
una operación que modifica la base de datos, puede ser un insert, un delete, un update, y pasa la base de datos de un estado consistente a otro también consistente. ¿Ya? Por lo tanto, en este tema nos ocuparemos de leer y escribir elementos de información como bloques de disco. Es decir, vamos a decir, vamos a leer y vamos a escribir información como si fueran bloques de disco que estamos leyendo. Acá tenemos, ya lo di el ejemplo, pero acá tenemos una transacción que es una aplicación bancaria en un cajero automático, ¿ya? Y esta aplicación dentro del cajero automático es es una transacción que nos permite transferir fondos entre la cuenta A y la cuenta B, una transferencia de fondos. ¿Ya? Entonces, el banco define cuáles son las reglas del negocio o cuáles son los pasos de esta transacción. Y los pasos de transacción le indica al programador del cajero que no es más que una computadora detrás, ya que accede al servicio bancario y dicen, cuando un usuario vaya a retirar dinero del banco, primero verifique que la cuenta A tenga suficiente dinero, ¿ya? Luego dice aumento al saldo de B el monto especificado y luego disminuye al saldo de A el monto especificado. Tres pasos, tres instrucciones precisas para esta transacción. Verificar que A primero exista, que tenga suficiente dinero. Una vez verificado eso, se aumenta el saldo de B en el monto especificado y disminúyale el saldo de A en el monto especificado. Eso es una transferencia una transacción de transferencia en un banco. ¿Ya? Esas son las reglas del negocio. ¿Ya? Sin embargo, vamos a suponer que el sistema falla justo antes de comenzar la tercera instrucción, es decir, aquí. ¿Ya? Entonces, si eso sucediera, si falla, ¿qué tal se corta la energía eléctrica? ¿Ya? Es uno de los... ¿Qué tal se corta el servicio de comunicaciones? ¿Ya? ¿Qué tal se daña el disco duro o la herramienta que tienen ahí para poder, la interfaz sobre todo, ¿no? Una de las teclas no funciona y queda en media. Bueno, en fin, hay muchos problemas por los cuales puede pararse una transacción. Si eso sucediera en este ejemplo, ya se ejecutó el paso 1, se ejecutó el paso 2, y si se corta o no se ejecuta el tercer paso, este de acá, si no se ejecuta, dice que la base de datos quede en un estado indeseable o por no decirlo inconsistente, al menos para el banco. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar entonces? Lo que va a sacar es que se le aumenta 100 pesos, digamos a B, pero no se le disminuye A. Así va a quedar, B va a quedar contento con sus 100 pesos y A también porque no les disminuyó el monto especificado. Por lo tanto, ¿quién pierde acá en este caso? Si no, si le aumento 100 pesos a B y no les disminuye a A, ¿quién pierde? A ver, según la lógica que ustedes puedan tener. El banco. La empresa. El banco, muy bien, el banco pierde porque es el banco que le ha dado 100 pesos a la cuenta B y no les disminuyó A. Entonces, por eso dice, por lo menos el banco queda mal, ¿ya? Queda con un déficit de 100 bolivianos, cualquiera sea el monto. Bien, las transacciones tienen eh, dos problemas que solucionar de la vida eh, real, ¿no? Es que no importa cuál sea el orden de ejecución de las instrucciones o de las operaciones de transacción, el estado de la base de datos debe quedar como si se hubiera ejecutado un procedimiento primero y luego el otro. Es decir, se tienen que ejecutar todas las instrucciones y es un problema serio, la serialización, que es un problema que vamos a resolver con transacciones más adelante. Pero la idea es que no importa el orden en que ejecuten las operaciones, aunque sí importa en algunos casos,
Lo importante es que las transacciones deben quedar como si se hubiera ejecutado de manera secuencial las instrucciones, ¿ya? Y a esto se llama que una transacción es serializable, ¿ya? No es necesario que los procedimientos siempre se ejecutan uno tras otro, solo requiere que la resolución sea serializable. Es decir, y después lo vamos a aclarar este concepto más adelante, ya, pero uno de los objetivos es que toda la transacción se ejecute de manera serializable, es decir, en un orden específico, ¿ya? Y hay que respetar, por supuesto, miren acá, ¿qué tal si yo le aumento, primero le pongo de primero, aumentar el saldo A B en el monto especificado y luego verifico que A tenga suficiente? ¿Qué tal si no tiene y ya lo aumenté a B? Entonces, por eso hay una lógica, tiene que haber una lógica en la ejecución de las transacciones, es importante. No puedo disminuir el saldo A y luego aumentarle el saldo a B sin antes verificar que A tenga suficiente dinero. O sea, no puedo empezar de la instrucción 3 hacia la 1, ni la 2, luego la 3 y luego la 1. Este es el orden que se debe ejecutar la transacción, ¿ya? En ese orden, ¿ya? Y el otro concepto que buscan solucionar las transacciones es el tema de la atomicidad de una transacción, ¿no? En el ejemplo anterior dicen, nos gustaría que las operaciones se ejecutan todo o ninguna de ellas se ejecuta. La ejecución de una operación es atómica si el estado de la base de datos luego de la operación es como si todos sus componentes se hubieran ejecutado o como si ninguno de ellos se hubiese ejecutado. Por lo tanto, el problema de la serialización, que lo vamos a ver a detalle más adelante, y la atomicidad se resuelve usando transacción. Es decir, este problema de acá, si no usamos transacción, este problema que citamos acá, que se corta la energía eléctrica antes de empezar la tercera operación, pues esto trae problemas si no sabemos controlar, ¿ya? Si ejecutamos la instrucción de la última instrucción hacia uno, ese nos va a traer problemas, ¿ya? Si no se ejecuta una de estas instrucciones, por lo menos la 2 y la 3, vamos a tener problemas serios con la inconsistencia de la base de datos. Vuelvo a repetir, ¿cómo se solucionan estos problemas? Usando transacción, ¿ya? Estos dos problemas se usan, ¿ya? Pero ¿por qué puede fallar una transacción? ¿Ya? Puede fallar por muchas razones y aquí vamos a listar algunas de ellas, ¿ya? Situación excepcional detectada que hace que el programa no pueda continuar, ¿ya? Esto puede ser excepcional, por ejemplo, una división por cero que ustedes no controlen, ¿ya? En alguna parte, en alguna operación, dicen n dividido entre cero y el programa se corta, aborta, ¿no es cierto? Si ustedes no controlan ese error de la división por cero, ¿ya? Eh, eh, ¿Qué más? Falla de un programa, es decir, falla en la lógica de tu programa, ¿no? Te equivocaste en algún if, alguna condición que fallaste, ahí también se puede parar el programa. Falla del software de la base de datos, no vayan a creer, los motores de base de datos hay momentos que se quedan, fallan, tienen falla por alguna excepción y se cae el motor de la base de datos. Hay circunstancias en las que tiene problemas. El sistema operativo puede fallar también. El hardware, el servidor donde está la base de datos puede fallar, el disco duro, la memoria, el bus, no sé, se calentó el procesador y falla de energía eléctrica. ¿Qué significa esto? Que se un corte de energía eléctrica, no tenés UPS, también una transacción puede quedar a medio. Control de concurrencia ha detectado un conflicto, ¿ya? Es decir, hay un conflicto en que cuando dos o más usuarios acceden al mismo dato y ahí puede generarte un conflicto y también la transacción puede quedar en un estado indeseable. Y el control de concurrencia ha detectado un DLOC. DLOC significa un abrazo mortal, es decir, cuando dos o más transacciones
se disputan el mismo dato y ninguna de las dos quiere soltarlo y queda colgado en el sistema, en el motor de base de datos. Entonces, estas son algunas, la lista de las principales fallas, pueden haber más incluso que acá no está contemplado. ¿Qué otra más podría haber? Si me pueden ayudar, estas son las principales, pero ahora aparecen otro, otras razones por las cuales puede fallar una transacción. ¿Alguien me puede complementar alguna otra situación que Mm, pueda hacer fallar una transacción? una falla de compatibilidad. Hay ciertas versiones de programa que no pueden ser compatibles con otros. ¿Es posible? Sí, es posible, por ejemplo, que hagas correr en algún software, algún programa de 32 bits o uno de 64 bits, ¿no? Puede ser es de compatibilidad. También a nivel de software. ¿Qué dicen de las comunicaciones? Que es muy frecuente. Sí, aquí no está el tema de las comunicaciones, el tema de que te corte el internet en media transacción. Es muy frecuente, es muy frecuente, ¿no es cierto? Puede entrarte un virus, puede entrarte un malware, no sé, cualquier a la base de datos y también te lo puede dañar, puede molestar, ¿no? Ah, nosotros ahí en una empresa nos entró un virus que el software, el software, en un software de venta emite la factura y lo manda a un archivo texto para que eso luego sea enviado al correo del cliente y a impuestos nacionales. Entonces genera una venta, genera la factura y guarda en el disco duro un archivo texto, un TXT, y luego un procedimiento agarra ese archivo texto, porque nos lo piden en ese formato, en XML y en TXT, y se lo manda a través de un correo al usuario, al cliente y a impuestos nacionales. Y resulta que se cortaba y se cortaba. Terminaba así la transacción, terminaba la transacción, pero la transacción completa terminaba con enviar el correo al cliente de impuestos nacionales y este programa se paraba cada vez. ¿Y qué había sido? Se entró un virus al servidor y todos los archivos TXT lo ponía en un formato raro, ¿no? Ilegible, ilegible. No quedaba asterisco punto TXT, quedaba asterisco TXT punto y no sé qué más. Entonces, fíjense, algo que hacía fallar el sistema y se colgaba y no, casi todo un día sin vender y al final se descubrió que era ese virus, ¿no? Entonces, fíjense que aparecen, cada día aparecen más razones para que una transacción no llegue a terminar. Todas las transacciones tienen un flujo, tienen estado de inicio y fin, ¿ya? Y siempre vamos a empezar una transacción con la palabra reservada begin transaction o begin tran también, ¿ya? Y termina con dos instrucciones, o termina con commit o termina con rollback. O sea, iniciamos con begin y la transacción puede ser confirmada con la palabra commit, es decir, todo está muy bien hecho, no falló nada y por lo tanto la transacción está comprometida, está concluida. Si hubiera algún fallo en el camino, pues podemos hacer rollback, es decir, abortar la transacción. Entonces, cuando empezamos la transacción inicia activa y a medida que vaya ejecutándose las instrucciones, se van comprometiendo, pero de manera parcial, es decir, hace un insert, lo pone a la base de datos, pero todavía mientras no le dé commit, hago otro insert, dice, ahí está, hago un delete, hago un update, y todas esas instrucciones están parcialmente comprometidas. Una vez termine todas las instrucciones que tiene la transacción, pues le doy el comando commit, y todas las transacciones insert delete que están acá parcialmente comprometidas llegan a, a, a finalizarse, están ok a todas las transacciones. Puede que estés avanzando, un insert, un delete y un update te dé un fallo, o un mismo insert o un delete falla, y el sistema debe detectar esa falla e inmediatamente ponerse en un estado de rollback. ¿Qué significa? Todas las instrucciones que han venido ejecutándose de manera parcial se deshacen, se anulan
y la base de datos vuelve a su punto inicial. O sea, todos los insertos, todos los delete que yo hubiera hecho, el rollback los revierte, los aborta, los anula. Entonces, empezamos la transacción y tiene dos momentos finales. O termina todo o lo aborto todo. No hay que, de los tres insert que tengo, uno se hace y los dos quedan a media, o dos se hacen y uno queda sin terminar. No, o se hace todo o no se hace nada. Es el principio, no se olviden. Begin transaction, iniciamos la transacción y con commit confirmamos todo. Y begin transaction, y si hay algún problema con rollback, abortamos todo lo que hacemos hasta ese momento y la transacción queda como si no se hubiera ejecutado ninguna instrucción. Estos estados de las transacciones pues hacen que la base de datos siempre queda en un estado consistente, porque se ejecutan todo o no se ejecuta nada. Eso es el principio, se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Métanse solamente que no puedan haber transacciones a medio. Bueno, aquí está la explicación, lo mismo que ya, así que no voy a explicar esto nuevamente. Vamos a ir a lo que son las propiedades ACID. Bueno, toda transacción debe cumplir con 4 propiedades, que es la A, significa atomicidad, que significa o se ejecuta todo o no se ejecuta nada. O sea, se ejecutan todas las instrucciones que modifican la base de datos o no se ejecuta ninguna. Eso nos permite tener una base de datos consistente. ¿Ya? C, consistencia, solo se empieza lo que se puede terminar y no rompen las reglas. Es decir, si tú vas a insertar, tienes como llave primaria el carnet de identidad, ya insertaste tu carnet de identidad y lo quieres volver a insertar, ¿qué regla estoy violando ahí? Si el carnet de identidad es la llave primaria y lo quiero insertar 2 veces en mi base de datos, en una tabla, ¿qué regla estoy violando? ¿Alguien me puede decir qué regla violo cuando inserto un dato y esa columna tiene como llave primaria el carnet de identidad? Por ejemplo, inserto el carnet de identidad una vez y vuelvo a insertar el mismo carnet de identidad otra vez. ¿Qué regla es esa? ¿Estás violando la llave primaria o foránea? Primaria. Primaria. Perfecto. Entonces, la consistencia dice, solo se empieza lo que se puede terminar y no rompen las reglas. Es decir, no podés romper ninguna regla. ¿Ya? ¿Ya? El otro viene de aislamiento, que está en inglés, que es isolation. Una operación no puede afectar a otra. Es decir, esto es sí cuando veamos el cuarto tema que se llama control de concurrencia, mejor control de transacciones concurrentes, y vamos a ver este tema. Pero tiene que ver que un usuario que está usando un dato, otro usuario no lo puede usar, aunque sean milésimas de segundo. Las transacciones te garantizan que, especialmente cuando hay transacciones que son utilizadas por más de un usuario, se puede dar el caso de que un dato puede ser accedido o pueda querer ser accedido por 2 o más usuarios. Esta propiedad hace que uno de ellos lo agarre el dato, lo utilice y lo libera después, ¿ya? Luego tenemos la durabilidad, que una vez ejecutado la operación, una vez le hacemos commit, la operación queda grabada en la base de datos para siempre. No hay que más atrás ya lo revierte. Si hiciste un delete y le diste commit, ya se borró ese dato de la base de datos. Si hiciste un update, ya se actualizó. ¿Ya? Mientras no se le dé commit, pueden estar todavía pendientes las transacciones. Pero una vez dado commit, se tienen que confirmar en la base de datos. ¿Y cuál es el rol de las transacciones? Es proteger los datos de las fallas de software, hardware y potencia. De todas las fallas que les mencioné anteriormente, uno de los roles importantes de la transacción es proteger las transacciones, la base de datos, mejor dicho, ante esta falla. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que los motores de base de datos tienen todo un esquema transaccional, utilizan una arquitectura especial para transacciones, a tal punto que el último segundo que se apaga el servidor, digamos, por corte de energía eléctrica, y hay 100 usuarios conectados, las transacciones, el rol de las transacciones, los motores de base de datos,
tienen los mecanismos muy seguros de recuperar la información. Es decir, si estás haciendo una transferencia en el banco de la cuenta A a la cuenta B y se cortó la energía eléctrica, después de una hora lo prendes tu servidor, él va, lo primero que hace antes de que tú uses la base de datos, lo primero que hace es auto-recuperarse, es decir, la transacción 1 no terminó, entonces la aborta. La transacción 2 se quedó en este paso, la aborta. La transacción 3 le falta solo confirmar, la confirma o la aborta, pero tiene sus niveles de recuperación. Eh, eh, Han habido casos en que se ha caído totalmente el disco duro y hay mecanismos que te permiten recuperar toda la base de datos o parte de la base de datos a través de Perdón, hubo una intermitencia en el internet, así que estoy retornando. Bueno, esos son los dos roles de la base de datos, ¿ya? Y esa es la teoría de las transacciones, ¿ya? La teoría de las transacciones es que las transacciones se programan para proteger la base de datos ante cualquier falla de las que ya dijimos. Dijimos que tienen su estado, es decir, empieza o se confirma o se aborta la transacción, termina en eso, no puede terminar en otro estado. Y también vimos las propiedades, que es la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Y vimos los dos roles importantes de las transacciones, proteger la base de datos ante fallas y asegurar que las transacciones terminen de manera correcta, ¿no? Que no terminen, que no queden incompletas, en otras palabras. Desde el punto de vista de un sistema de gestión de base de datos, una transacción es un conjunto de instrucciones generalmente programadas en Transa SQL que se ejecutan formando una unidad de trabajo, una sola unidad de negocio, es decir, son indivisibles o atómicas. Es decir, la transacción, transferencia de cuenta de la cuenta origen a la cuenta destino es una sola transacción, no puede ser divisible. Retiro de fondos es una sola transacción. Depósito de dinero en un banco es una sola transacción y cada transacción tiene sus propias instrucciones y están regidas bajo ciertas reglas del negocio de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que un sistema de gestión de base de datos, SGBD, se dice transaccional si es capaz de mantener la integridad de los datos haciendo estas transacciones, haciendo que esta transacción no pueda finalizar en un estado intermedio. Es decir, es transaccional si mantiene la integridad de la base de datos y no permiten que las transacciones queden a medias, tienen que finalizar. Esto cuando se presenta alguna causa, el sistema debe cancelar la transacción y debe deshacer toda la ejecución hasta dejar la base de datos en estado inicial llamado punto integral. Esto como si la orden de la transacción nunca se hubiera realizado. Ese es lo que hace un sistema de gestión de base de datos. Como le decía anteriormente, es por eso que los sistemas de gestión de base de datos ahora tienen una arquitectura robusta, una arquitectura justamente para gestionar las transacciones. Y este es un modelo de Oracle, que es uno de los grandes motores de base de datos, un modelo Oracle,
que también lo tiene SQL Server, también lo tiene MySQL, todos tienen esta arquitectura, unos más grandes que otros, unos con más controles que otros, pero Oracle, uno de los grandes motores de base de datos en el mundo, pues tiene esta arquitectura. ¿Cuál es la arquitectura? Empecemos. Ustedes almacenan toda su base de datos, todas las bases de datos con insert, delete, y todo se almacena aquí en esta base de datos, que no son más que archivos. Archivos de base de datos son archivos que tienen sus índices, tienen su estructura, tienen todo, ¿no? Eso es la base de datos. Y es aquí donde sus programas de ustedes almacenan sus datos. O sea, aquí va a ser su aplicación y aparentemente solo viene acá, pareciera que hay solo la base de datos y listo, ¿no? Hacen insert, delete y todo lo demás. Pareciera que trabajan con archivos en una base de datos, ¿eh? Y para nosotros eso es transparente, ¿ya? No nos preocupamos cómo lo almacenan. Pero ahora que estamos hablando de transacciones, sí es importante entrar en detalle en la arquitectura de un motor de base de datos. Entonces nosotros almacenamos, le decía, aquí los datos, pero ¿cómo llegan los datos? Los datos que nosotros le damos llegan a través de procesos, y un proceso, cualquiera sea este, sea desde un celular, de una página web o de cualquier. Nosotros decimos, queremos hacer un insert en la base de datos, ejecutamos el insert, y el insert lo que hace es llamar a un proceso llamado database write, significa lectura y escritura de la base de datos. Es un proceso que tiene interno. Se activa ese proceso, pero antes ese proceso es llevado acá perdón, esto es llevado primero, vamos a hacerlo de nuevo para que no los confundan. Cuando tenemos el SQL, le decimos insert, este insert viene a la, a la memoria que tiene asignado el motor de base de datos. Muchos motores de base de datos como Informe, Oracle, cuando instalas el servidor, el motor de base de datos, él te dice, cuando estás instalando, te dice cuánto, si tu memoria, tu servidor tiene 64 gigas de RAM, tú le puedes decir, yo quiero 32 gigas de RAM para el motor de base de datos. Y esos 32 gigas los respeta el sistema operativo, no se mete ahí y lo utiliza el motor de base de datos. 32 gigas para él, ¿ya? Entonces, todas las instrucciones, insert un delete, lo primero que hace es venir al share SQL o al comando de SQL. Verifica, por supuesto, si la tabla existe en la base de datos, en el diccionario de datos, y si está todo ok, esas tablas o esos datos son llevados al caché, al buffer de la base de datos, las tablas y los índices que voy a trabajar. Y él inserta aquí los datos en la memoria primero, el insert que ustedes hacen, hacemos el insert acá temporalmente, y luego con la instrucción write it o escribir, viene y graba en la base de datos, ¿ya? En este caso en SQL Server. Entonces todo lo que escribimos, el cell, el insert, primero se almacena y se analiza en memoria porque es más rápido, y una vez tenemos todo bien definido, bien validado, se guarda en el disco duro, ¿ya? Posteriormente, esto que está en memoria, el sistema operativo, mejor dicho, el motor de base de datos también en memoria se guarda una copia de lo que tiene en el buffer caché. Se tiene una copia de lo que tiene en el buffer caché. Por precaución, ¿qué tal si se frega esta parte de la memoria del servidor? Él tiene una copia que de todas y cada una de las transacciones que se hace, las instrucciones, mejor dicho. Luego, aparte de lo de transacciones, viene y guarda en el archivo de lo de transacciones, que puede ser otra base de datos, mejor dicho, otro servidor, ¿ya? Puede estar en el mismo lugar, o puede estar en un lugar externo, o puede estar en cualquier parte del mundo. O sea, yo
Esto sí tiene su pequeña lentitud porque va a ir hacia afuera, ¿no? Pero si lo tenés en otro servidor ahí mismo en la red, esto no es, eh, no es lento, digamos, ¿no? Eh, Generalmente los servidores de base de datos se almacenan, las bases de datos se almacenan en dispositivos de almacenamiento, que básicamente es otro computador denominado storage, ¿ya? Storage, ahí se almacena la base de datos principal y los archivos de log de transacción en otros storage. Estos se comunican a través de, no de bus normal, de bus de comunicaciones normal, esos bus que ven que van al disco duro, ¿no es cierto? Generalmente los servidores traen fibra canal, o sea, se comunican todos estos servidores, todos estos discos que son dispositivos externos se comunican a través de fibra canal con el servidor central. ¿Ya? Entonces, eso hace que, si no me equivoco, están a 1000 y tantos megabits de velocidad de transferencia entre estos, ¿ya? Entonces, fíjense, cualquier comando se almacena primero en el buffer, luego en lo de transacciones, se leen las tablas donde se van a guardar, ya por eso es de lectura y escritura, se guarda en un disco duro externo al servidor que se tiene y finalmente a través del checkpoint o el commit que se llama, recién se guarda la información acá en el archivo de control. Este archivo de control sirve para saber si se guardó toda la información o si hubo un corte de energía. Y las KMS solo de las 4 instrucciones solo ejecuté 3 porque se cortó la energía eléctrica. Este es el archivo de control. Este es el archivo que es una copia fiel de lo que se tiene acá, donde se guarda qué usuarios y lo hizo, desde qué IP, y toda la información que se tiene, ¿no? Con respecto a la transacción. Y finalmente, hay otro proceso que te permite guardar la información en cinta, ¿ya? No sé si conocen los cartridges o cinta. Por lo menos un servidor de base de datos debe contar con un storage para el archivo de base de datos, otro storage para el archivo de control, otro storage, o sea, arreglos de disco, también se los conoce, para los archivos de los de transacciones y la cinta de los de transacción. Solo para ilustrar nomás, quiero mostrarle acá un, un ejemplo para que tengan una idea de lo que es un storage para los que no conocen. Eh, Aquí, storage de almacenamiento, vamos a buscar solo para que tengan una idea. Hay de distintas marcas, modelos y capacidades, ¿ya? Estos son los storage, ¿ya? Por lo menos estos son de los storage de IBM, por ejemplo. Son discos SCSI de alta velocidad que son hechos para servidores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace cuando tú vas a instalar alguna base de datos? Fíjate que tú puedes decirle cuando estás instalando el motor de base de datos, decirle, en estos discos me almacenas las bases de datos, en esto log de transacciones y en esto los archivos de control. Entonces fíjate que cuando tú grabas aquí, grabas acá y grabas allá, ¿ya? Y vamos a ver que si uno de estos discos falla, se pone en color naranja su panel, lo puedes sacar, se llama en caliente, es decir, como lo está haciendo este señor, lo sacas el disco, lo cambia y automáticamente, como tiene las copias de seguridad en estos otros archivos,
inmediatamente vuelve a pasar toda la información al último minuto que se dañó el disco duro, empieza a copiar toda la información de este, porque lo tiene almacenado, 3 discos de respaldo tiene, se imaginan ustedes, porque el motor de base de datos guarda aquí, guarda acá y guarda allá, en 3. ¿Ya? Esto en un solo servidor, pero si tú quieres, esto lo puedes poner en otros servidores, ¿ya? ¿Esto qué te garantiza? Te garantiza la continuidad de tus operaciones en la empresa y todo esto se hace gracias a que vas a manejar transacciones. Las transacciones hacen, si tú no manejas transacciones en tus programas, en tu base de datos, olvídate, solo a grabar en un disco duro y olvídate de los demás, porque no lo has planificado, porque no estás usando transacciones. Entonces, el uso de transacciones implica el uso de estos dispositivos, aparte del motor de base de datos. Y también usa otro que se llaman los famosos card, creo que así se escribe. Estos son los cartridges, ¿ya? De almacenamiento digital. Y son estos de acá, que aún muchos de ustedes podrán decir, no, ya están dados de baja, no, están vigentes todavía estos, entré a otro lado, que no había entrado. Están vigentes estos cartridges bueno, de repente ya están, ya no así con cinta, pero pueden estar como disco sólido, ¿ya? Estos son, mira, no sé cuánto almacenan, pero grandes cantidades de información, teras almacenan, ¿ya? Y tienen estas características, parece un cassette, tú lo metes, los servidores aún traen estos y te almacenan grandes. Son económicos, la desventaja es que son cintas, ¿no? Son cintas. Eh, sí, como dice este es sí, de almacén. No, esto es de fotográfico, ¿no? Sí, tienes razón su compañero. Quiero buscar otro cartridge. Cinta, estas son las cintas de almacenamiento. Estaba mostrando otra cosa. Esos cartridges son para otro objetivo. Estos son los cartridges. Hay de diferentes modelos, de diferentes precios. Y bueno, tienen que, generalmente esto almacena en cualquier cantidad de enteras de, bueno, este es pequeño, no es un ejemplo pequeño. Se almacenan cualquier cantidad de información. Entonces, a eso se refiere con estas cintas log de transacción. Entonces, fíjate que cuando tú guardas una transacción, guarda en el disco duro, en el archivo de control, en el archivo de log de transacciones y en la cinta de log de transacción. Generalmente esta cinta se las marca lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y estas cintas generalmente, como son pequeñas, se las llevan fuera del lugar donde está el centro de cómputo. Por si hay un incendio o cualquier cosa, estas cintas sirven para... Pones la cinta y el sistema le instalas el sistema operativo y le dices recuperar y te va a recuperar hasta el último minuto donde estaba la máquina todavía con movimiento. Entonces, fíjense la arquitectura, ¿ya? La tecnología, cada día hay mayor tecnología para el uso de transacciones. Todo esto se usa pareciera un tema muy sencillo, pero cada vez que un usuario hace una transacción del banco, el banco lo que hace es guardar en toda esta infraestructura la transferencia de A a B, se almacena en el disco duro, en la base de datos, en el archivo de control, en el archivo de log de transacción y en la cinta de log de transacción. Suponiendo que solo hiciste una transacción en ese día, si se quemara en la noche el servidor, al otro día te va a recuperar esa última transacción. Hasta esa última transacción te la va, porque estos son backup incrementales, ¿no? Los archivos de log de transacciones, bueno, son generalmente más grandes
También se llaman, lo van a conocer, bitácora, registro histórico, en inglés lo van a conocer como transaction log, database log o binary log, ¿ya? Es la estructura más común que usan los sistemas de base de datos para guardar las modificaciones realizadas. Está formada por una secuencia de registros y mantiene un registro de todas las actividades de la actualización de la base de datos. Es decir, no, aquí, tanto en el archivo de log de transacciones como en la SIM, se almacena hasta el más mínimo. ¿Quién hizo un CL? ¿Quién hizo un insert? ¿Quién hizo un delete? ¿Quién hizo? ¿A qué hora? ¿Desde qué IP? Mira, la mayor cantidad de información está ahí. Sirve inclusive esto, bueno, no es que sirve, lo utilizan para hacer auditorías, pistas de auditoría, para ver quién quiso hacer fraude y más cosas dentro de la base de datos, ¿no? Entonces, estos son los esquemas que se utilizan de tal forma que la única instrucción que te dice que una operación ya ha sido terminada es la instrucción commit, o se aborta todo con la instrucción rollback, ¿no? Entonces, y cuando decís begin track, el sistema de base de datos utiliza toda esta infraestructura para la recuperación de datos. Algo muy importante que he visto en varias empresas que me ha tocado hacer auditorías o revisión de los sistemas, la mayoría he visto que no usan los de transacciones. Es muy lamentable y no usan transacciones los programadores tampoco. Entonces yo siempre pongo como de alto riesgo esa base de datos en mi informe final. Digo, la base de datos no utiliza transacciones para realizar su regla de negocio y no utiliza toda la infraestructura del motor de base de datos. Por lo tanto, la empresa se encuentra en alto riesgo. En alto riesgo. Ese es mi informe final que siempre doy. Bueno, mucha información se almacena en estos roles de transacciones, como el ID de transacciones, qué datos se movieron, cuál es el valor anterior, cuál es el valor actual, eh, si la transacción fue comprometida, si fue abortada, qué elementos se modificaron, y entre otros datos, ¿ya? Entonces, el contenido de la base de datos, como les decía, son archivos bastante grandes, más grande que la base de datos porque se almacena mucho más información de lo que se almacena en la base de datos, ¿ya? Entonces, estas bitácoras de transacciones, bitácoras, es información adicional a la base de datos donde tenés registro de todo y podés controlar y auditar y analizar qué pasó con tu base de datos en tal fecha, tal hora, tal minuto, tal milisegundo, ¿no? Entonces, eso es la infraestructura que utilizan los motores de base de datos para manejar transacciones. Miren ustedes, ¿no? Pareciera sencillo, ¿ya? La implementación de transacciones de transferencia de fondos, ya en este caso ya vamos a entrar en detalle en la programación propiamente dicho. Entonces, la transacción de transferencia de fondos consiste en los siguientes pasos. Ya dijimos, primero, verificar que ya tenga saldo. Luego, aumentar el saldo B al monto especificado y si disminuye el saldo de A en el monto especificado. ¿Cómo sería esto en SQL Server? Bueno, vamos a hacer, en este caso vamos a utilizar una nueva base de datos denominada banco, ¿ya? Que tiene dos tablas. La tabla de cuenta, donde está el número de cuenta, que ya es primaria, no se puede repetir. La descripción de la cuenta o el nombre de la cuenta, la fecha de la cuenta, cuándo se creó y qué saldo tiene la cuenta. Dice check. ¿Qué quiere decir esto acá? A ver, jóvenes, ¿qué quiere decir esta partecita de acá? Los únicos Preguntas. valores válidos que tiene esa parte tienen que ser mayor o igual a cero. Eso, muy bien. Eso tiene que ser mayor o igual a cero. Acá también tenemos la tabla transacción de la cuenta que tiene el número de cuenta que es llave foránea. Fíjense, esta número de cuenta es llave foránea acá. Ya, es decir, no puedo leer ni insertar una cuenta que no esté primero definida en la tabla de cuentas. La fecha en que se hizo la transacción, el importe. Los importes pueden ser negativos o positivos. Esto quiere decir distinto de cero. Es decir, si es negativo es un retiro y si es positivo es un depósito. Eso.
Acá tenemos la forma en que se deben insertar los datos, tanto a la tabla de cuenta como a la tabla transcuenta, ¿ya? La cuenta A, hoy día se le insertó 300 y la cuenta B, hoy día se le insertó 50, ¿ya? Acá tenemos cómo quedarían nuestras cuentas después de insertar esto. Fíjense, es una base de datos pequeña, 2 tablas y 2 ejemplos de inserción de datos a estas 2 tablas y quedaría nuestro estado en nuestra base de datos de esta manera. ¿Bien? La idea es que se mantenga la integridad de la base de datos utilizando transacciones. Bueno, las instrucciones que forman parte de la transacción, transferencia de fondos son las siguientes. Es un pequeño programa, ya que ¿qué es lo que hace acá? Es un programa en Transact, ¿ya? No es ninguna función, un script, ¿no? Donde declaramos el monto y el saldo, 2 variables de tipo decimal. El monto a transferir es 100 bolivianos, acá es transferir para la transferencia de fondo de la cuenta AB. Entonces, vamos a nuestra tabla y leemos el saldo de la cuenta A, porque vamos a transferir de la cuenta A la cuenta B. Entonces, lo que tenemos que venir es a sumar el saldo de la tabla de cuentas de acá. ¿Ya? Sumamos el saldo de la tabla de cuentas de la cuenta A. Y si el saldo es mayor al monto, es decir, que hay saldo suficiente para... Entonces insertamos en la tabla en la tabla B los 100 bolivianos y actualizamos el saldo que tenía, era 300, le restamos 100, quedan 200, este tenía 50, B, ¿no? B, fíjense, lo aumentamos, acá dice se le aumenta al saldo, tenía 50 más 100, quedan 150. Le insertamos a menos 100, menos 100 son estos de acá, a B se le insertó 100, y también actualizamos el saldo, 300 menos 200, acá saldo menos monto de la cuenta quedan 200. Entonces, si ustedes suman esto, 300 menos 100, 200, perfecto. 50 más 100, 150, perfecto. ¿Hay consistencia en la base de datos? Sí, porque el detalle de movimiento coincide con los saldos que tengo. O sea, perfecto. Está perfecto. Bien, a propósito, vamos a hacer que un programador que recién entró hizo este programa y vamos a hacer notar acá que se equivocó acá. La cuenta X, es decir, a la cuenta B le va a insertar 100 y quiere insertar a la cuenta X menos monto y luego quiere actualizar la cuenta A. Acá en ningún momento, si ustedes miran, en ningún momento dice la cuenta X, no. El programador se equivocó o el usuario se equivocó y nos está mandando que insertemos a la cuenta X el negativo, el menos 100. Dijimos que la tabla cuenta solo hay 2 cuentas, la cuenta A y la cuenta B. Pregunto, ¿podría insertar este dato? ¿Podría ejecutarse esa instrucción insert a la tabla X, get day menos monto? No, No, ¿por qué? porque dicha cuenta no existe, va a generar un error. La cuenta X no existe en la tabla de cuentas, ¿ya? Entonces aquí va a generar un error, aquí. ¿Ya? Aquí se va a generar un error y este error se va a dar. Intrusión insert en conflicto y la tabla cuenta, ¿no? Y dice, mira, se insertó, acá me dice, se insertó, se ejecutó esta, se ejecutó esta, sí. Se ejecutó acá, no dice, abortó. Pero se ejecutó esta, acá dice, también se ejecutó.
ejecutaron, fíjense, 3 de 4 instrucciones. Esta no se ejecutó, que es esta que tengo aquí marcada. De 4 instrucciones, y son importantes, las 3 modifican, a las 4 modifican la base de datos, ¿no? El insert, el update, el insert, update. Entonces, en este sentido, la base de datos queda inconsistente. Es decir, le va a insertar a B el monto de la tabla tras cuenta, pero sí lo va a actualizar el monto en la cuenta. Por lo tanto, esto va a quedar inconsistente entre el saldo y lo que está en la base de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió. Entonces, ahí es donde hay el problema. Ahí donde se genera el problema. Está muy bien programada la lógica, pero nos equivocamos en este dato y hemos generado un problema. O justo aquí se cortó la energía eléctrica y ya generamos un problema. La operación queda a media. Es por eso que una transacción, dice, debe cumplir con la propiedad de atomicidad. O se ejecuta todo, y la consistencia dice que se debe mantener la consistencia, y aquí no va a haber esta transacción. Y sin embargo, la cuenta va a estar con 200, pero sin embargo no hay el menos 200 en la base de datos. Se generó una inconsistencia de datos. Y eso es lo que hay que evitar. Para eso son las transacciones, ¿no? ¿Ya? Ahora, la base de datos queda de la siguiente manera, dice, ¿no? Fíjense, el menos 100, falta el otro menos 100 que se hizo hace rato, no hay. Si ustedes suman, sin embargo, acá A tiene 100. Mira, 300 menos 100, ¿acá cuánto hay? Va a quedar así, 100, porque no se registró el menos 100. Ahora, pero acá no hay, ¿no? 300 menos 100, 200. ¿Cuánto es el saldo de A? 100. Yo sumo y me da 200 y vengo acá a 100. Pues no se generó un menos 100 más. Sin embargo, ve cómo está, 100 más 100 más 50, 250. ¿Cuánto hay acá? 250. B quedó bien, A quedó mal. Y eso es generar inconsistencia en la base de datos. Ese es dejar una base de datos incompleta, incoherente, de tal forma que rompe la regla de atomicidad, porque no se ejecutaron todas las instrucciones citadas anteriormente. Para evitar violar las propiedades de ciertas transacciones se utilizan las siguientes cláusulas, ¿ya? Que son modelos de instrucciones que se deben utilizar. Tenemos que decirle a nuestro motor de base de datos, aquí va a empezar una transacción, aquí la terminé completamente y aquí la revertí. 3 instrucciones son importantes. ¿Ya? Entonces, cada vez que vamos a hacer una transacción como la que el ejemplo anterior, lo primero que tenemos que hacer es decirle begin tran, empieza aquí la transacción. Luego vienen las instrucciones, insert, delete, update. Ese es el modelo. Luego, si todas estas instrucciones se ejecutan correctamente, sin ningún error, haga commit tran, es decir, confirme las operaciones que hubiera hecho, las confirme. Si hubiera algún error o si no se hubiera ejecutado o algunas o a medias, hago el rollback que cancela todas las instrucciones. Ese es el modelo, ese es el formato. Begin tran, si todo está ok, commit tran, y si algo falló, hacemos rollback tran. Ese es el esquema, no hay más. Y todo esto maneja el motor, utiliza toda esa arquitectura que usamos. Cada vez que yo hago un insert, ya lo guarda en la cinta, lo guarda allá, lo guarda acá, lo guarda en el motor de base de datos de manera temporal. Hace un delete también en todas. ¿Por qué? Porque si hay algún problema, le digo rollback, es decir, deshace el insert, el delete que hubiera hecho este momento, lo deshace y lo deja tal cual como estaba la base de datos. Si no hay ningún problema, las confirma, entonces la base de datos queda en un nuevo estado, también que sea consistente, por supuesto, utilizando el commit tran. Pero ¿qué pasa? Para tener una buena programación que verdaderamente proteja la base de datos, en el ejemplo anterior teníamos un problema aquí en esta instrucción,
Entonces lo que se tiene que hacer es aumentar esta instrucción que dijimos begin try y también begin try. Ya, es decir, que si no hay ningún error en este bloque de código, se ejecuta todo este bloque. Si hay algún error en este bloque de código, salta a rollback try. Entonces, en este bloque de código, ustedes van a poner todas las instrucciones insert, delete, update, y si no se presenta ningún error, ustedes le dan commit tran y está lista su transacción, se ejecutaron las 4. Si una de ellas no se ejecuta, pues sale de este y se va al catch, donde se ejecuta el rollback tran, es decir, se anulan todas las instrucciones. ¿Ya? Ese es el modelo, ese es el esquema, no hay otro esquema, a no ser que alguien aparezca con otro esquema. No digo que es el único, pero este es el esquema estándar para programar una transacción, así como lo ven. Y ustedes tienen que entender qué hace aquí, qué hace begin tran, qué hace commit tran, qué hace rollback tran, y dónde hay que colocarlo. Hay que saber colocar el commit tran y el rollback tran. Como les digo, todas las instrucciones se ponen y al final se pone commit tran, quiere decir que si ejecuta todo, se confirma. Si hay algún error en cualquiera de estas transacciones, salta a este otro bloque y hace el rollback tran. Entonces, bajo este esquema, esto se ejecutaría de la siguiente manera. Se ejecutan estas dos instrucciones, muy bien. Aquí hay un error por esta X y salta acá, el rollback tran. Listo, ¿no? Es decir, este insert y este update se deshace, no se confirma. ¿Ya? Y tampoco se ejecuta este otro de acá, este update de acá no se ejecuta, solo hasta aquí llega. Y como hubo un error aquí, entonces hace rollback tran y se termina la transacción. Es decir, aquí no se ejecuta ninguna instrucción. Modo transaccional de un sistema de gestión de base de datos. Algunos de manera implícita están en on, es decir, todo el sistema transaccional, toda la arquitectura transaccional está en on, o algunas están en off. ¿Ya? He visto en la mayoría de los motores de base de datos que trabajan en off, es decir, no utilizan transacciones, no utilizan los archivos alternativos para guardar por si hay un desastre o alguna falla. Entonces es mejor tenerlo así, que todas las transacciones estén en on. Y bien, esa es toda la teoría de transacción. Y terminamos, como les dije, con el modelo. Este es el modelo transaccional. Así, cualquier operación que vayan a hacer lo pone dentro del begin tran y ante cualquier error saltan al rollback tran. Y listo, es siempre iniciando con begin tran y termina o con un commit o con un rollback. Y dentro del begin try está el commit tran y dentro del begin catch está el rollback tran. Listo, eso es lo que tienen que aprenderse de memoria, este esquema se lo tienen que aprender de memoria. Ahora, toda la lógica que vaya ahí puede variar, ya yo les puedo pedir, hágame una transacción que haga esto, una transacción que haga esto otro, etcétera, etcétera. Bien, vamos a la plataforma virtual. ¿Ya? Y aquí vamos a ir a este trabajo del tema 3. Y tiene un trabajo práctico que me lo van a dar el 24, no, le voy a dar hasta el 20, porque tienen que dar examen viernes. El 25 me lo entregan, ¿ya? Para no afanarlo. Hasta el 25 de octubre. Hasta las 11 de la noche. Bien, entonces, estarían haciendo esta actividad como tarea para el tema. Aquí está el video de la explicación que les he dado ahora. Y aquí están algunas consultas, como cuál es el concepto de base de datos consistente, cuáles son las posibles razones para que las instrucciones SQL no terminen de ejecutarse, etcétera, etcétera, etcétera. Está toda la explicación.